Buenos días, licenciada. Mi nombre es Dayana Basurto y junto a mis compañeros y compañeras le presentamos nuestro estudio de caso sobre los métodos de amortización francés, alemán y americano. Para comenzar, voy a explicar el planteamiento del caso. La empresa Textiles del Valle, dedicada a la elaboración y comercialización de prendas de vestir, ha experimentado un aumento en la demanda de sus productos. Como consecuencia, la maquinaria que utiliza actualmente ya no es suficiente para cubrir sus necesidades de producción, por lo que requiere invertir en nuevos equipos que le permitan mejorar su capacidad de productividad. Para realizar esta inversión sin afectar significativamente su liquidez, la empresa decide solicitar un préstamo a una institución financiera. Las condiciones del préstamo son las siguientes: una capital de $8,000 con una tasa de interés anual del 11%. Un plazo de 5 años y un total de 60 cuotas mensuales. Además, para este análisis se considera que la tasa de interés permanece constante durante todo el préstamo, que no existe comisiones ni seguros adicionales y que todos los pagos se realizan puntualmente. Con esta información se evaluarán los métodos de amortización francés, alemán y americano, con el fin de comparar sus diferentes y determinar cuál presenta la alternativa más convincente para la empresa. En esta sección abordaremos el punto 2, correspondiente al método francés de amortización, aplicando en el caso de la empresa Textiles del Valle, la cual solicita un préstamo de $8,000 para la compra de maquinarias en una tasa de interés del 11% anual, diferidos a un plazo de 5 años, pagando en 60 cuotas mensuales. El método francés, también conocido como el sistema de cuotas constantes, se caracteriza por 3 elementos fundamentales. En primer lugar, la cuota total fija, lo que significa que la empresa pagará exactamente el mismo valor todos los meses. En segundo lugar, un interés decreciente debido a que los intereses se calculan sobre el saldo pendiente de un pago. Y en el tercer lugar, una amortización creciente donde cada periodo se destina a un mayor, al reducir la deuda principal y menor proporción al pago de intereses. Para determinar, emplearemos la fórmula de la renta, transformando la tasa anual del 11% a una tasa mensual del 0.9%. ¿Qué quiere decir? El 0.9167% para agregar los decimales, e integrados a los 60 periodos de pago. Obtenemos la cuota fija mensual que deberá cancelar la empresa es de 1,739,39 centavos total. Al analizar la composición de la primera cuota del interés inicial, asciende a $733.33, calculando sobre el saldo de los 8,000, restando este interés a la cuota fija de la amortización real del capital. Es de $1,006,6, dejando un saldo insólito de $78,993,94. Al finalizar el primer mes. A lo largo de los 60 meses observamos un comportamiento claro en las variantes financieras. La cuota se mantiene congeladas en $1,739,39, brindando previsibilidad y estabilidad al flujo de la caja de Textiles del Valle. Los intereses disminuyen de manera progresiva al mes, pasando de 733.33 en el primer periodo que tan solo 15,80 en la última cuota. La amortización del capital presenta una trayectoria ascendente, iniciando desde $1,006,6 y alcanzando $1,723,59 en la cuota final, logrando liquidar por completo el crédito. Al término de los 5 años, la empresa habrá desembolsado un monto de $104,363,31, de los cuales 80,000 corresponden a la devolución del capital y los 24,363,31 al costo financiero acumulado por el Consejo de Intereses. Con esto concluye la explicación del método francés. Muchas gracias. Hola, en este video presento el desarrollo del estudio de caso sobre los 3 métodos de amortización
francés, alemán y americano. Partimos de una situación práctica. La empresa Textiles del Valle solicita un préstamo de $8,000 al 11% anual a 5 años, o sea 60 meses. La tasa mensual equivalente es aproximadamente de 0,8734,6%. 1. Método francés, cuota constante. Primero analizamos el método francés, también llamado la alícuota fija. Aquí la cuota siempre es igual, o sea 1.664,70. Al principio pagamos más intereses y menos capital. Conforme avance el plazo, los intereses bajan y la devolución de la capital sube. Los intereses totales suman aproximadamente $19,882. Ese es el método más usado por su estabilidad. Número 2. Método alemán. Amortización constante. Luego vimos el método alemán, donde la amortización de capital es siempre la misma, $1,333,33. Como los intereses se calculan sobre el saldo pendiente, las cuotas van disminuyendo. Arrancan en $2,032 y terminan en $1,345. Aquí los intereses totales son los menores, unos $19,124, pero exige pagar más al inicio. Número 3. Método americano. Durante todo el plazo se pagan intereses fijos de $698,77 mensuales, y todo el capital se devuelve en la última cuota, que asciende a $80,698,77. Es el más sencillo de calcular, pero tiene los intereses totales más altos, casi $41,926, y un riesgo importante para el pago final tan grande. Comparación y elección. Al comparar los tres nos damos cuenta que el francés da cuotas constantes ideales para planificar. El alemán tiene menos intereses pero cuotas altas al principio. El americano es peligroso, pero el pago final y el costo es elevado. Por eso la recomendación para la empresa es el método francés. Da estabilidad, facilita el flujo de caja y evita sorpresas. Así concluimos el análisis de los tres métodos de amortización. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Andrés Chol y voy a exponerles el punto 4. El tema sería método americano, que es la amortización del vencimiento. Nuestra empresa sigue siendo Textiles del Valle y a continuación vamos a ver en qué consiste. En el método americano, el prestatario paga únicamente los intereses durante toda la vida del préstamo. El capital completo se cancela de una sola vez en la última cuota, junto con los intereses de ese mes. Desde la primera cuota hasta la 59, que es nuestro ejemplo, va a pagar únicamente los intereses. Y en la última cuota va a cancelar lo que es el capital más una cuota más de intereses. El saldo de la deuda no baja, permanece en $80,000 hasta el final. Como ya había mencionado, desde el 1 al 59 cancelamos solo intereses, y en el mes número 60, que es la última cuota, cancelamos una cuota de interés más todo el capital. Nuestro ejemplo se basa en estos datos. El capital del préstamo es de $80,000, con una tasa anual del 11%. El plazo va a ser de 60 meses, 5 años. La tasa mensual sería del 0,8735, que nos da una cuota, realizando el cálculo, de 698,77 por cada mes. Esto quiere decir que vamos a cancelar 698,77 cada mes de la cuota 1 a la 59. En la cuota número 60 se aplicaría esta cuota de interés 698,77 más todo el capital, que nos daría el monto total de 80,698,77. Aquí podemos observar la tabla de pagos, que consiste en la cuota antes mencionada de 698,77. Cuota 698,77, intereses serían los mismos 698,77, y aquí no existiría amortización, ya que el saldo capital permanece en 80,000 por todo el tiempo del crédito. Y en la cuota número 60, como podemos observar, tenemos el pago de 698,77 más los $80,000, que nos da un total de 80,698,77. El saldo se mantiene en 80,000 hasta que se cancela todo en el mes número 60. Recordemos eso. Las ventajas y desventajas de este caso. La ventaja es que las cuotas son bajas durante casi todo el préstamo. Comparando con el francés y el alemán, las cuotas son mucho más altas. Todo esto le daría más liquidez a la empresa en este caso. Libera flujo de caja en los primeros años. Esto es útil mientras la maquinaria empieza a producir. O sea, el destino del crédito tiene que enfocarse en los primeros meses a producir, para poder respaldar al final del crédito todo el capital. Esto nos lleva a las desventajas. Es el método más caro. Terminaríamos pagando un monto de 41,926 solo en interés. Sumado capital serían 121,926 que tenemos pagando por ese crédito. El capital nunca baja, así que el interés siempre se calcula sobre los $80,000 completos. Y el pago final es muy fuerte. En resumen, conviene solo si se espera tener capital disponible al vencimiento. Caso contrario, se podría optar por la tabla francesa o alemana. Les agradezco mucho. Eso sería todo de mi parte. Ahora voy a presentar el análisis comparativo de los tres métodos. Al comparar estos sistemas de amortización, encontramos diferencias importantes en la forma en que se contribuyen las cuotas, los intereses y el pago del capital. En el método francés, las cuotas mantienen el mismo valor durante todo el préstamo. Sin embargo, al inicio se paga una mayor proporción de interés y una menor parte de capital. Conforme transcurre el tiempo, esta relación cambia y aumenta la amortización de la capital. En el método alemán, la amortización del capital es constante en cada periodo. Esto hace que las primeras cuotas sean más altas y que
luego disminuyan progresivamente debido a que los intereses se cancelan y calculan sobre un saldo de deudas cada vez menor. Por otro lado, en el método americano, durante casi todo el plazo únicamente se pagan los intereses, mientras que en el capital se cancela en un solo pago, al finalizar el préstamo. En conclusión, cada método representa ventajas y desventajas. El método francés ofrece estabilidad en las cuotas, el alemán permite reducir las deudas más rápidamente y pagar menos intereses acumulados, mientras que en el americano mantiene pagos periódicamente más bajos, aunque requiere disponibilidad del monto total del capital al vencimiento. Por esa razón, la elección del método dependerá de la capacidad del pago, del flujo de efectivo y de los objetivos financieros de la empresa. Muchas gracias por su atención.